Juan Francisco Guerrero. Él será nuestro próximo expositor, el doctor Juan Francisco Guerrero. Es abogado en el libre ejercicio de la profesión, socio de Durini y Guerrero Abogados, profesor de Derecho Constitucional en varias universidades del país. El tema que va a exponer el doctor Juan Francisco Guerrero es interpretación constitucional, y enhorabuena que sea esta temática porque justamente está un poco relacionada, atada con este asunto del control de constitucionalidad, que lo dejó muy bien planteado nuestro estimado amigo Marcelo Guerra. Bienvenido, estimado doctor Juan Francisco. Buenas tardes, Damián. Qué gusto, muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor el compartirlo y el poder dirigirme a todos los participantes de este evento con esta breve exposición en cuanto al tema de interpretación constitucional, ¿sí? Voy a intercalar mi exposición con una breve presentación en la cual constan algunas ideas importantes que me gustaría que los participantes vayamos analizando conjuntamente, ¿sí? Muy bien, adelante, doctor. Muy amable. Listo. Entonces vamos a hablar del tema de la interpretación constitucional, ¿sí? Y lo primero que tenemos que señalar, lo primero que debemos indicar es ¿qué implica interpretar una norma? Interpretar una norma implica determinar el sentido y alcance de la misma. Es decir, inclusive se habla de darle contenido a una determinada disposición. Y la segunda pregunta que tendríamos que plantearnos es ¿quién puede interpretar la Constitución? Es decir, ¿quién le puede dar contenido a la Constitución? ¿Quién puede determinar el sentido y el alcance de la norma? Y creo que es importante empezar por señalar que, como la mayoría de nosotros conocemos, es la Corte Constitucional el intérprete auténtico de la Constitución. Es uno de los cambios de paradigma que trajo la Constitución vigente. Antes, el intérprete auténtico de la Constitución era el órgano legislativo, generalmente el Congreso Nacional. Sin embargo, en la Constitución del año 2008 hubo un cambio importante y se estableció que es la Corte Constitucional el intérprete auténtico de la Constitución. ¿Qué implica este tema de la interpretación auténtica? Que es la interpretación con efectos generales y obligatorios. Es decir, es la interpretación que se incorpora a la norma interpretada. Recordemos que inclusive la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de los procedimientos que regula y establece, nos habla de una acción de interpretación. Es decir, la posibilidad de que determinados legitimados activos, e inclusive la ciudadanía, si es que se reúne un número equivalente al 0.25% del padrón electoral, presente una acción de interpretación pidiendo que la Corte Constitucional interprete con efectos generales y obligatorios la Constitución. Esa es la famosa interpretación auténtica. Pero creo que es importante también señalar, y esto va de la mano de lo que le decía Marcelo en su exposición, que la Constitución también puede ser interpretada por los abogados, por los servidores públicos, por los jueces, por los docentes, por todos los ciudadanos. De hecho, el día de hoy, en mi exposición, voy a hacer un ejercicio interpretativo. Creo que es importante señalar que la interpretación de la Constitución no es un monopolio de una autoridad pública, no es del monopolio de la Corte Constitucional. Si bien debemos partir de la premisa de que solamente la Corte Constitucional puede realizar interpretación auténtica, es decir, con efectos generales y obligatorios, también debemos de entender que hacemos ejercicios interpretativos todas las personas que día a día leemos una disposición constitucional, explicamos cómo creemos que se debe interpretar, los jueces cuando invocan la Constitución, los servidores públicos cuando invocan la Constitución, los docentes cuando impartimos clases, los abogados en libre ejercicio cuando hacemos un alegato y en general todos los ciudadanos cuando invocan, por ejemplo, los derechos constitucionales que desde el punto de vista de ellos poseen. Ahora bien, ¿cómo debo interpretar la Constitución? Y creo que esta es una pregunta muy compleja de resolver.
justamente Marcelo, Damián, mencionaban la famosa sentencia que denominaba el matrimonio paritario. Y creo que esa sentencia evidenció que en el Ecuador no está claro cómo debe interpretarse la Constitución. De hecho, todos ustedes recordarán que inclusive esa sentencia no estuvo exenta de polémica. Hubo una votación sumamente dividida en la Corte, en la cual finalmente el voto de mayoría se alcanzó con un voto concurrente. Es decir, hubieron 4 jueces con una posición, 4 jueces con una posición contraria y un quinto juez que se adhirió a una posición pero con un razonamiento diferente. Y de hecho, cuando uno revisa ese caso, encuentra 3 ejercicios interpretativos diferentes. Entonces, ¿cómo se debe interpretar la Constitución? Pues yo les traigo ahora mi visión personal. Debo enfatizar, debo advertir, debo recalcar que es mi posición personal. Ni de cerca me creo dueño de la verdad, pero les quiero explicar cómo yo creo que se debe interpretar la Constitución y que quizás muchos de ustedes consideren que es una interpretación un tanto ortodoxa o es una posición un tanto ortodoxa, pero creo que hay elementos de juicio que sustentan el cómo se debe interpretar la Constitución desde mi punto de vista. Y precisamente yo me baso en lo que dice el artículo 427 de la Constitución. Es decir, nuestra Constitución incluye una disposición que nos dice cómo debemos interpretar las normas constitucionales. Es una disposición verdaderamente curiosa y es una disposición que de una u otra forma, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, elimina la posibilidad de que haya un absoluto pluralismo interpretativo o haya una liberalidad interpretativa absoluta. Es decir, yo creo que cuando hablamos de la Constitución es muy complicado sostener que cualquier método de interpretación es viable. Es muy complicado sostener también que yo puedo utilizar un método de interpretación antes que otro método de interpretación en función del pensamiento, la conveniencia del intérprete. Y yo creo que el artículo 427 nos enfrenta a cierta rigidez interpretativa. ¿Qué nos dice el artículo 427? Y les invito a que lo analicemos juntos. Dice, las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución. Nos habla del tenor literal de la Constitución. Seguramente todos ustedes les vendrá a la mente en nuestras clases de introducción al derecho, cuando empezamos a hablar de interpretación de la Constitución y nos enseñaban el método exegético, gramatical o literal. De hecho, es el primer método de interpretación que está previsto en el Código Civil y que nos dice que las normas deben interpretarse en función del significado de sus palabras. Yo tengo muy presente, mi profesor de introducción al derecho me decía que para utilizar el método exegético o literal, lo que se requiere es esencialmente de un diccionario. Y la Constitución nos dice que en primer lugar se debe interpretar al tenor literal, pero no el tenor literal de forma aislada, sino por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Y cuando el artículo 427 nos habla de la interpretación que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, automáticamente nos debe venir a la mente un segundo método de interpretación, que es el método de interpretación sistemático o lógico. Volviendo a las enseñanzas del Código Civil, es el tercer método de interpretación que habla el Código Civil. Es decir, este método de interpretación, que yo personalmente es el que más utilizo en mi práctica diaria, me parece que es un método de interpretación muy interesante, porque te dice, tienes que tener en cuenta que las normas no están aisladas, que las normas forman parte de una unidad, que las normas forman parte de un sistema. Y cuando tú quieres interpretar una norma, es decir, dotarle de sentido y alcance a una norma, tú no puedes omitir, tú no puedes dejar de considerar las otras normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico. Y en el caso específico de la Constitución, tú no puedes interpretar las normas constitucionales de forma aislada. Según el método de interpretación sistemático lógico, por ejemplo,
Yo no puedo interpretar una norma de tal forma que la interpretación, que el contenido que yo le dé a la norma resulte contradictorio con otra. Yo no puedo interpretar la norma, una norma constitucional, de tal forma que el contenido o interpretación que le dé torne inútil o vacíe de contenido a otra. Yo la interpretación que hago de las normas constitucionales tengo que hacerlo de tal forma que se armonicen unas con otras, que se complementen unas con otras. Entonces, desde mi punto de vista, la Constitución, las normas constitucionales, en primer lugar, deben interpretarse utilizándose estos dos métodos, la combinación de estos dos métodos tradicionales, el método literal, exegético, gramatical, conjuntamente con el método sistemático, lógico. Desde mi punto de vista, la Constitución pone al mismo nivel estos dos métodos de interpretación. Y nos dice, en primer lugar, intérprete estos dos métodos. Y de ahí te dice, en caso de duda, y me he permitido subrayar el en caso de duda, porque mi sensación es que en muchas ocasiones cuando interpretamos la Constitución olvidamos esta parte. De hecho, yo personalmente creo que a la Corte Constitucional tiene una tendencia a olvidarse de esta parte. Y no solo la anterior, sino la actual, con la actual composición de la Corte Constitucional, me parece que muchas veces este texto de la Constitución pasa inadvertido. Y dice, en caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos. Es decir, estamos hablando del denominado indubio o principio pro homini, ¿sí? Y nos dice, oye, solo cuando hay duda, es decir, cuando luego de aplicar los dos primeros métodos que hemos mencionado, nos genera una duda en cuanto a cómo debe ser interpretada la norma, es que tenemos que optar por la interpretación que más favorece a la plena vigencia de los derechos. Es decir, si luego de aplicar el artículo, la parte inicial del 427, tenemos un problema interpretativo en el sentido de que tenemos dos o más opciones interpretativas y no sabemos por cuál de ellas debemos optar, es que allí debe entrar el indubio pro homini. Pero si es que no llegamos a esta disyuntiva interpretativa y aplicando los dos métodos tenemos claridad en cuanto a cuál es la interpretación que se debe dar, no necesitamos entrar al pro homini. Y les digo que a mí me parece que aquí hay una tendencia contraria. Cada vez que se habla de interpretación de la Constitución, mi sensación es que lo primero en que se nos viene a la cabeza es apliquemos pro homini. Es decir, veamos cuál es la interpretación que más favorece la efectiva vigencia de los derechos. Y yo creo que es un principio que debe considerarse, pero es un principio que debe considerarse de forma subsidiaria. Cuando la interpretación exegética combinada con la sistemática nos genera dudas. Y también nos dice que el pro homini, que en caso de duda, no solo tenemos que utilizar el pro homini, sino que no tenemos también que utilizar aquella interpretación que mejor respete la voluntad del constituyente. Es decir, estamos invocando el método teleológico o el método finalista. Es decir, ¿qué buscó el constituyente cuando incorporó esa norma? ¿Cuál era la finalidad del constituyente para incluir esa norma? Es otro de los métodos tradicionales. Y finalmente el artículo 427 de la Constitución nos dice, y además se pueden considerar los principios generales de interpretación constitucional. Entonces, desde mi punto de vista, y esto es un poco la hipótesis de la cual baso toda la exposición que les estoy haciendo, yo debo interpretar las normas constitucionales de acuerdo con la propia Constitución, en primer lugar, en función del significado de la norma, siempre y cuando se armonice con el resto de la Constitución. Cuando luego de hacer ese ejercicio interpretativo me quedan dudas, es que puedo utilizar el principio pro homini o eventualmente también puedo ver cuál era la finalidad del constituyente al crear esa norma, es decir, utilizar un método teleológico finalista. Y solamente en este contexto subsidiario de interpretación es que eventualmente puedo también acudir a los otros principios de interpretación. Ahora, veamos un ejemplo de interpretación basado en lo que les acabo de decir. Utilicemos una de las normas que, digamos, son
positivamente percibidas por la mayoría de personas. El artículo 11, numeral 4 de la Constitución. Como ustedes saben, el artículo 11 de la Constitución establece los principios que deben regir en materia de derechos. El artículo 11 es una norma muy invocada de forma permanente cuando se habla de interpretación constitucional y especialmente cuando se le habla del contenido de los derechos. Y el numeral 4 nos dice que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. ¿Ya? Y aquí empiezo a tener un problema. Si es que interpreto esta norma de forma aislada, es decir, prescindiendo del principio sistemático, puedo concluir que, por ejemplo, toda norma del Código Penal que a quien comete un delito le condena a una pena privativa de la libertad es inconstitucional, pues. Porque creo que ninguno de nosotros puede discutir que el condenarle a una persona a una pena privativa de la libertad implica una restricción de su derecho. Y según el 11 numeral 4, si yo lo interpreto de forma aislada, que es muchas veces como se interpretan las normas, sobre todo por parte de los jueces ordinarios. Entonces, si es que yo leo el 11 numeral 4 y lo interpreto de forma aislada, fácilmente yo podría concluir que una norma que establece una pena privativa de la libertad es una norma restrictiva del contenido de los derechos y que por lo tanto es una norma inconstitucional, porque ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. Pero ojo, la Constitución te dice no solo que debes utilizar interpretación exegética, sino que cuando tú utilices la interpretación gramatical o exegética, lo debes hacer de forma conjunta con la interpretación lógica o sistemática. Entonces, si vemos el 11 numeral 4 de forma aislada, yo creo que se puede llegar a una conclusión claramente errada. Pero ¿qué pasa si consideramos el 11 numeral 3? Y el 11 numeral 3 nos dice, me parece que es el segundo inciso, que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no están establecidos en la Constitución o la ley. Es decir, ya la propia Constitución, si ya empezamos a ampliar nuestra visión y no nos quedamos solo con el 11 numeral 4, la propia Constitución nos dice, oye, tú sí puedes establecer condiciones o requisitos de ejercicio de los derechos fundamentales. O sea, tú sí puedes condicionar o establecer ciertos requisitos para poder ejercer esos derechos. Pero esas condiciones o esos requisitos deben estar establecidos en la Constitución o en la ley. Entonces, de entrada, cuando estamos interpretando el 11 numeral 4 y hacemos una interpretación sistemática, tenemos que tener claro que cuando se dice que no podrá restringir, no podemos confundir restricción con imposición de condiciones o requisitos de ejercicio. Es decir, tenemos que excluir de la restricción el establecimiento de condiciones o requisitos. ¿Por qué? Porque si incluimos dentro de la palabra restricción el establecimiento de condiciones o requisitos, generamos una antinomia dentro de la propia Constitución. Concluiríamos que el 11 numeral 4 se contradice con el 11 numeral 3, inciso segundo de la Constitución. Es decir, haríamos una interpretación asistemática. Una interpretación en la que no se considera que las normas constitucionales deben guardar armonía una con otras. Como tengo que hacer una interpretación sistemática porque así me exige la Constitución de forma expresa en el artículo 427, de entrada, cuando yo quiera establecer cuál es el sentido y el alcance de que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías, tengo que establecer que no es restricción establecer condiciones o requisitos para el ejercicio. Y luego veo que dice el numeral 5, que del mismo artículo 11, que en materia de derechos y garantías, los servidores y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque aquí que está normativizado el pro homine, recuerden que el principio pro homine no puede ser el primero en ser aplicado para interpretar la Constitución, porque si es que utilizo el principio pro homine, el 11 numeral 5, como para ser el primero en ser interpretado, ¿qué hago? Estoy vaciando de contenido del artículo 427.
Es decir, si es que como mucha gente sostiene, cuando yo hablo de interpretación constitucional, lo primero que tengo que tener en cuenta es el principio pro homine, estoy vaciando de contenido el artículo 427 y haría que los dos primeros incisos del artículo 400, perdón, las dos primeras líneas del artículo 427 sea inútil. ¿Para qué el constituyente me dijo que las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal que más se ajusta a la Constitución en su integralidad, si yo siempre tengo que ciegamente aplicar el 11 numeral 5? Y siempre debo aplicar el pro homine. Cuando el 427 me dice que el pro homine solamente debo aplicar como todo indubio cuando se genera duda a partir de la interpretación original que me exige la norma. Y finalmente, el artículo 132 y 133 de la Constitución me dice que le corresponde a la ley regular el ejercicio de los derechos y las garantías. Y es más, el artículo 132 me dice también que le corresponde a la ley tipificar infracciones y establecer sanciones. Y el establecimiento de sanciones siempre va a implicar la restricción de derechos. Por lo tanto, cuando yo quiera saber cuál es el sentido y alcance del artículo 11, numeral 4, no puedo directamente utilizar el pro homine, porque si es que yo utilizo directamente el pro homine o solo la interpretación exegética, yo puedo llegar a la absurda conclusión de que todo el ordenamiento jurídico es inconstitucional, pues. Porque toda norma jurídica, al menos desde la concepción tradicional del derecho objetivo, cuando regula una actividad o una conducta humana, generalmente la regulación al menos implica una afectación a la libertad. Entonces yo, cuando interprete el 11 numeral 4, tengo que entender el contexto en el que se encuentra la Constitución. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando yo quiero darle contenido al 11 numeral 4, yo lo que puedo concluir es que ninguna norma jurídica puede restringir el núcleo esencial de los derechos. ¿Sí? Pero evidentemente las normas jurídicas sí pueden establecer condiciones de ejercicio, sí pueden establecer requisitos, sí pueden establecer restricciones a los derechos, siempre y cuando yo no afecte el núcleo esencial. Si yo no interpreto de esa forma el 11 numeral 4, estoy haciendo una interpretación asistemática, contraria al 427, porque o haría que el 427 sea inútil, o el 132 y 133 sea inútil, o generaría una contradicción con el 11 numeral 3 de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se interprete una norma constitucional, en mi opinión, lo primero o quizás el elemento más importante a tener en cuenta es que el contenido que yo le dé a esa norma constitucional no genere una incompatibilidad con las otras normas constitucionales. Porque no existen normas constitucionales más importantes que otras. Porque no existen normas constitucionales que deben prevalecer sobre otras. Todas las normas constitucionales están dentro de la Constitución, todas las normas tienen la misma jerarquía y las normas constitucionales deben ser armonizadas unas con otras. Y eso solo se puede conseguir a través de la interpretación sistemática. El 427 nos habla de otros métodos de interpretación. Es importante que ustedes sepan que la Constitución únicamente, de forma expresa, se refiere a los métodos que hemos visto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sí nos habla de otros métodos o principios de interpretación constitucional. Por ejemplo, ustedes en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional van a ver que se habla del principio de proporcionalidad. Un principio de proporcionalidad que especialmente te sirve para verificar la constitucionalidad de una regla frente a una eventual contradicción con un principio, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una regla que aparentemente me está limitando o restringiendo un principio, generalmente un derecho, yo aplico el principio de proporcionalidad para ver si esa restricción, ¿no es cierto?, persigue un fin constitucionalmente protegido, es idónea, es necesaria y finalmente guarda una proporcionalidad en sentido estricto. También me habla de la ponderación, ¿no es cierto? Cuando eventualmente nosotros sabemos que la Constitución estableció que todos los derechos se encuentran o tienen la misma jerarquía, ¿no es cierto? Que todos los derechos tienen un punto de partida inicial, ninguno tiene un valor mayor en abstracto, entonces yo puedo hacer un ejercicio de ponderación específico para ver cuál de esos derechos o cuál de esos principios en aparente colisión tiene prevalencia el uno sobre el otro. Recién en este momento aparece el método evolutivo.
¿Y por qué pongo énfasis? Porque el método evolutivo, curiosamente, no está previsto en la Constitución. Y el método evolutivo fue la piedra angular de la sentencia, o al menos de una de las posiciones del matrimonio paritario. Y como ustedes pueden ver, el método evolutivo aparece recién en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no está en la Constitución. La sentencia del matrimonio paritario, sin lugar a dudas, es polémica, porque desecha el método exegético literal, desecha el método sistemático, desecha el método teleológico, y gran parte de su construcción, sobre todo en el voto de Ramiro Ávila, se basa en un método evolutivo que, como vemos, no tiene un sustento constitucional, sino legal, y que evidentemente no responde al menos a la lógica del 427. E inclusive el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también nos habla de que al momento de interpretar la Constitución, y no solo la Constitución, sino en general las normas, es la equidad. Una reflexión final, y hay que tener cuidado. Yo no sostengo, como alguna persona podría pensar, que la Constitución debe interpretarse según las reglas del Código Civil. A mí eso me parece una barbaridad. El Código Civil, y lamentablemente muchos jueces ordinarios interpretan la Constitución con las reglas del Código Civil. El Código Civil no deja de ser una ley ordinaria que regula relaciones de derecho privado. Tú no puedes utilizar las reglas de interpretación del Código Civil para interpretar la Constitución. Yo creo que uno debe interpretar la Constitución a partir de lo que establece el artículo 427. ¿Que es muy ortodoxo? Sí, pero es lo que nos dice la Constitución. Es que a mí me gusta más el método evolutivo, yo quiero ir directo a la proporcionalidad, a mí me gusta la ponderación, yo quiero ir a la equidad, yo quiero ir a la eficacia integradora, a métodos más modernos, al método tópico. Sí, pero el artículo 427 de la Constitución nos dice que las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. El interpretar la Constitución desechando estos métodos de interpretación, o al menos desechándolos de plano, estos métodos de interpretación, implica interpretar la Constitución vulnerando la Constitución. Y yo personalmente siempre voy a proscribir un ejercicio interpretativo de esa manera. Espero haberles brindado una visión un poco diferente, quizás, de interpretación de Constitución. Quizás no es la visión de interpretación de Constitución que está más en boga, que está más en moda, pero les he tratado de explicar cuáles son mis argumentos de cómo se debe interpretar la Constitución a partir de lo que la propia Constitución dice. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Excelente, estimado Juan Francisco. Muchísimas gracias por tu ponencia. Tenemos 3 preguntas. José Luis Ágreda dice, ¿cómo evitar que la Corte Constitucional, al momento de interpretar una norma constitucional, modifique dicha norma? La siguiente pregunta es si, a su criterio, la Corte Constitucional del Ecuador tenía que haber agotado los métodos de interpretación establecidos en el artículo 427 de la Constitución en la sentencia del matrimonio paritario. Y la última es, ¿cómo identificar el núcleo esencial de un derecho para saber si éste se restringe por la ley? Listo. A ver, respecto de la primera pregunta, hay que tener claro que el momento en... A ver, la Corte Constitucional es un poder constituido. La Corte Constitucional no ejerce poder constituyente, ¿sí? Tiene muchas atribuciones. Es muy fuerte la Corte Constitucional, tiene atribuciones y facultades importantes, pero no deja de ser un poder constituido. Por lo tanto, la Corte Constitucional, cuando interpreta la Constitución, no puede modificar la Constitución, porque si es que modifica la Constitución, está ejerciendo poder constituyente. Únicamente el ejercicio del poder constituyente, sea este originario o derivado, puede implicar, ¿no es cierto?, la modificación del texto constitucional. El intérprete no puede modificar el texto de la Constitución. Y si es que la Corte Constitucional emite una decisión interpretativa que modifique el texto de la Constitución, estamos frente a una decisión ilegítima, porque se está arrogando un poder constituyente que no lo tiene. Y eso hay que ser muy cuidadoso, porque eso puede deslegitimar una Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, por muy relevante que sea, es un poder constituido y no puede arrogarse las funciones del poder constituyente. Respecto de cuál es mi opinión sobre si la Corte debió, cuando habló del matrimonio paritario, haber agotado el resto de métodos, la respuesta es sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, en el caso del voto de Ramiro Ávila, sí lo hizo. Invocó los métodos, pero él lo que llegaba
es a decir que todos los métodos de interpretación previos, es decir, el gramatical, el sistemático, el teleológico, llevaba a una decisión que era injusta. Claro, y ahí a mí me genera una preocupación y esto podría ser objeto de un debate diferente, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿quién determina cuál es la interpretación correcta? Si la Constitución me dice que debo utilizar un determinado método de interpretación y yo aplico ese método de interpretación, pero el resultado al que llego con ese método de interpretación no me gusta, automáticamente yo la puedo calificar, yo puedo desechar ese método de interpretación. Yo creo que no. Pero entonces, ¿cómo yo puedo llegar a interpretaciones justas o a decisiones justas? Yo hace poco leí un voto salvado justamente, por ejemplo, de Ramiro, que a mí un poco me generaba confusión, y decía que cuando las normas no son suficientes para llegar a decisiones justas, yo las puedo desechar y empezar a buscar, en virtud del pluralismo jurídico, otras fuentes que me permitan llegar a mí a una decisión justa y adecuada. Desde el punto de vista teórico muy interesante, a mí me da escalofrío la inseguridad jurídica de ese razonamiento, y estoy en un voto salvado expreso de Ramiro recientemente. ¿Sí? Y finalmente lo otro, ¿cómo determinar el núcleo esencial? Eso es una excelente pregunta, ¿no es cierto? De hecho, yo, por ejemplo, considero que el proceso de selección y revisión de la Corte Constitucional que hace en materia de garantías constitucionales, desde mi punto de vista, debería tener una de sus principales finalidades, el determinar el núcleo esencial de los derechos. Por ejemplo, hubo una sentencia hace poco de la Corte Constitucional interesante, en la cual analizó una acción de protección en contra, una acción de protección relacionada con un tema laboral. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, dijo que no era parte del núcleo esencial del derecho al trabajo las discusiones relacionadas al tema de indemnización, por ejemplo, relacionadas con el tema del despido intempestivo, relacionadas con el tema de pago de horas suplementarias extraordinarias, y los excluyó del núcleo esencial. Desde mi punto de vista, el núcleo esencial, ¿no es cierto?, es lo que naturaliza el derecho, sin lo cual el derecho dejara de ser tal. Yo creo que eso debe desarrollarse a través del proceso de selección y revisión de las sentencias, y que lo que debería hacer la Corte Constitucional, con el mayor respeto, en lugar de estar expidiendo muchas veces normas, porque hoy la Corte Constitucional prácticamente ha decidido que tiene potestad normativa, ¿no es cierto?, es establecer cuál es el núcleo esencial de los derechos. Porque, por ejemplo, y pasándome un minuto al tema de garantías, una de las cosas más complejas en materia de garantías es este tema de determinar qué es un asunto de mera legalidad. ¿Qué implican los temas de mera legalidad? ¿No es cierto? Pues básicamente, desde mi punto de vista, los temas de mera legalidad son precisamente cuando se está discutiendo, ¿no es cierto?, la periferia del contenido del derecho, la parte no esencial de los derechos. Pero ¿cómo puedo saber aquello? Solamente si yo tengo jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional que vaya desarrollando el núcleo esencial. Lamentablemente, hasta ahora, los intentos de la Corte Constitucional han sido mínimos en ese sentido. Excelente, estimado Juan Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos estos importantes criterios. Hay muchos comentarios de felicitaciones a tu ponencia y agradecimiento por efectivamente trasladarnos estas inquietudes que son muy útiles para la práctica del ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias, estimado Juan Francisco, y esperamos contar contigo en una futura ocasión. Muy amable, Damián. Como te dije, para mí es un honor compartir este espacio. Igualmente, un saludo a todos los participantes. Un saludo a Juan Montaña, que le corresponde luego de mí, y un gusto haber estado en este espacio. ¿Sí? Gracias.